Y eso era para recordar cómo estudiando lo que es un pacto y que es el antiguo pacto y el nuevo, entonces identificamos cómo el antiguo pacto no pudo haber comenzado en el capítulo 1 de Génesis, y porque allí no se había hecho ningún sacrificio, ni Dios había dado las tablas de la ley ni las palabras del pacto a Moisés, y entonces no se puede uno dejar confundir por estas páginas que ustedes conocen, que están tanto antes del Génesis y antes del libro de Mateo. Casi que pudiéramos prescindir de ellas, o realmente sabemos que estas páginas han sido agregadas a nuestras Biblias. Incluso muchos se han dado cuenta de que los mismos títulos que hay antes de los capítulos de los diferentes libros de la Biblia son añadidos, que incluso no existen puntuación en los manuscritos, y que entonces el estudio de la Biblia entonces se hace un poco más difícil, y entonces uno tiene que ir poco a poco, ir buscando llegar a encontrar lo más originales estos textos, para poder realmente, como sabemos que es la palabra de Dios, poder realmente comprender cuál es el mensaje que el Espíritu Santo nos dio en los diferentes textos que tenemos desde el Génesis al libro del Apocalipsis. Bueno, entonces por eso fue que después cuestioné sobre el Nuevo Testamento, que sabemos que en nuestras Biblias aparece al comienzo del libro de Mateo, pero realmente también sabemos que el sacrificio de nuestro Señor en la cruz fue está al final de cada uno de estos libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, por lo cual no podría pensarse que desde la primera página del libro de Mateo estemos ya en la jurisdicción del Nuevo Testamento. Más adelante pudimos ver que este Nuevo Testamento, que es este Nuevo Testamento del cual nuestro Señor Jesucristo derramó la sangre en la cruz, es el que se promete en el capítulo 31 del libro de Jeremías, y que este Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo Testamento, no puede tener efecto hasta que haya sacrificio. Pero vimos cuando expliqué esto del Nuevo Pacto, que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el pueblo se comprometió a obedecer las palabras del pacto, y que ya que este es un pacto condicional o de obras. En el caso del Nuevo Testamento, aunque es un pacto de gracia que está prometido, y que sabemos que se habla de que Dios no se va a acordar más de las transgresiones, y que va a perdonar todos los pecados, y que pondrá la ley en los corazones en este caso este capítulo 31 del libro de Jeremías está dirigido a la nación de Israel, y es algo que también aprovecho para comentar, que cuando se escribió, o cuando Dios dio este mensaje al profeta Jeremías, no había dado él los demás libros que siguen después del libro de Jeremías, porque la Biblia es una revelación progresiva. Entonces debemos tener en cuenta que la Biblia contiene una serie de mensajes que Dios transmite a personas que Él escoge, y que después son consignadas en textos, pero que ellos tienen que ser tomados en su contexto histórico, tomando en cuenta a quién fueron dirigidos, a través de quién, para quién originalmente va este mensaje. Y digamos, si por ejemplo tomamos el libro de Mateo, sabemos que
estos libros, por ejemplo, como Mateo, Marcos o Lucas, fueron dirigidos, escritos para acerca del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, y que sabemos que Él vino, como está consignado en el capítulo 15 de Romanos, que Él vino para confirmar las promesas que Dios Padre pues había hecho a Dios Padre, Dios Espíritu Santo había hecho a la nación a los padres, o sea, a la nación de Israel. Dije acá Dios Padre y Dios Hijo porque recordando pues la Trinidad de la divinidad, de que son tres personas y un solo Dios. En todo caso, por eso fue que me inventé este gráfico, que si algunos de ustedes han visto los videos, estos gráficos me han servido a mí para entender y para explicar a otras personas cómo ayudarse uno más para localizarse y entender más gráficamente lo de la recta división. Simplemente como algo, digamos, una herramienta que uno puede ir mejorando, cualquier creyente puede ir mejorando, o a medida que vaya comprendiendo puede ir corrigiendo lo que le parezca que pueda expresarse mejor visualmente los hallazgos de la recta división. Y entonces, bueno, pero comentando esto del Nuevo Testamento, aunque es un pacto de gracia, sí requiere, para que comience a tener rigor, que no solo que haya el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, más o menos equivale, ¿cierto? Más o menos se parece o es el cumplimiento de lo que sería el derramamiento de sangre de los toros en el Antiguo Testamento, que sabemos que esta sangre de animales no podía quitar el pecado, y que la única que puede quitar el pecado es la de nuestro Señor Jesucristo, que es el único sacrificio por el cual cualquiera persona puede ser salva. Y entonces, pero se requería, aunque es un pacto no de obra sino de gracia, se requería que el pueblo, digamos, recibiera o pusiera su fe en el mensaje que era el Evangelio del Reino, y pusiera su fe en el Mesías. Se requería, para que comenzara el nuevo pacto, no solo que nuestro Señor Jesucristo hiciera este sacrificio en la cruz, pero ahí ya no se puede decir que ahí haya comenzado el nuevo pacto, porque también se requiere que la nación ponga su fe en el Mesías, para que tenga ya validez y pueda, digamos, iniciarse, tener comienzo este nuevo pacto, el cual es un evento que no ha ocurrido, porque, como he dicho y sabemos todos, ni durante los evangelios, o sea, ni durante el tiempo que describen los evangelios, ni durante el tiempo que corresponde al libro de los Hechos, se presentó un arrepentimiento, es decir, se presentó que la nación pusiera su fe en el Señor Jesucristo y se arrepintiera, para que entonces pudiera comenzarse el nuevo pacto, que no va a traer, de ellos haber, digamos, recibido este nuevo pacto, se habría presentado, digamos, lo que nosotros conocemos como el inicio del reino terrenal, el cual está descrito en el libro del Apocalipsis. Entonces yo ya ahí he cuestionado dos cosas que muchos creyentes cristianos toman como, por ejemplo, existen creyentes en la Biblia que ellos dicen el Antiguo Testamento comienza en el capítulo 1 del Génesis, porque ellos de pronto no han entendido que el primer versículo del libro de Génesis no comienza con ningún pacto, sino describiendo los orígenes, de que en el principio que creó Dios, etcétera, los 7 días de esta creación. Y entonces
todavía no está mencionado, y entonces estamos tomando el mensaje de la Biblia como un mensaje que lo envía una persona que es la divinidad, que es una persona que nos hizo a su imagen y que nos manda un mensaje inteligente que podemos leer, estudiar, comprender, aplicando las normas de la gramática, las normas normales de cómo se entiende un mensaje que dirige una persona inteligente a otras personas, en este caso nosotros que somos sus criaturas, esta inspiración pues divina que Dios nos transmite. Y entonces no podemos entonces decir, por ejemplo, nosotros que es que que el libro del Génesis es, digamos, algo metafórico, que porque aunque hay algunas cosas que, por ejemplo, que algunos creyentes piensan que la creación ocurrió en 7 días, ya cuando uno va estudiando se da dando cuenta de que entre el primer versículo del Génesis y el segundo ocurrió algo que, si uno compara textos del Génesis con otros textos, comprende que lo que ocurre en estos 7 primeros días, donde se habla de lo que Dios hizo el día 1, el día 2, hubo como una especie de recreación de un mundo que había caído en un caos. Y uno, más adelante me gustaría hablar sobre esto, entendiendo, tomando otros textos que están en los profetas, puede comprender cómo Dios, que siempre ha existido, comenzó a crear primero el mundo espiritual, el mundo de los seres espirituales, entre los que estaban los serafines, los querubines, los arcángeles, los ángeles, y que muchos creyentes ya saben que hubo un querubín que Dios había creado antes incluso de crear, digamos, de que existiera el mundo material, que hubo una rebelión a nivel de este mundo espiritual, una rebelión comandada por Lucifer, y que era el querubín, que era Lucifer, el querubín Lucifer, o lucero de la mañana, y que entonces esto causó que el mundo fuera, el mundo que existía fuera, sufriera casi que una destrucción, y que entonces ya al haber ocurrido esto, entonces esa rebelión que producen estos seres angelicales, entonces Dios comienza, después de que el universo cae en un caos, comienza a continuar su propósito, creando, volviendo a restaurar esta creación y creando al ser humano, lo cual está consignado en el primer capítulo del libro de Génesis.